Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos. Es un gusto, es un placer de poder compartir con ustedes la Iglesia del Señor en Pilanquí, y sé que también hay otros hermanos de otros lugares también que están participando, y me siento muy honrado, me siento muy dichoso de poder estar frente a ustedes y poder juntos ir a la palabra y ver lo que Dios quiere compartirnos para nuestra vida. Hoy día vamos a estar viendo un tema y voy a acompañarlo con una diapositiva para que ustedes me puedan acompañar. En cuanto a la historia del profeta Jeremías, si usted se fija muy bien, cuando hablamos del profeta Jeremías, que fue desafiado a la misión desde muy temprana edad, desde muy niño podríamos decirlo, y constantemente él estuvo enfrentando situaciones, circunstancias, su propia familia, los de Anatot o el mismo pueblo. En muchas oportunidades, Jeremías claudicó, Jeremías se sentía mal, lloraba, lo pasó muy mal. Aunque Dios le había dado el ministerio de arrancar, de derribar, de plantar, de construir, él sabía que el pueblo no iba a reaccionar de la manera correcta ante la predicación de Jeremías. Y constantemente él está pasando problemas, circunstancias y situaciones. Y hoy día quiero que hablemos, y sobre todo vamos a enfocarnos en el capítulo 37 al capítulo 39 del libro de Jeremías, por si acaso tú quieres buscarlo en tu Biblia, porque vamos a estar hablando de la manera, de la óptica, de cómo estamos mirando las circunstancias que nos rodean, cómo estamos apreciando, cómo estamos visualizando las situaciones, las circunstancias, incluso podemos decirlo mejor aún, los problemas, las pruebas que suceden o que están a nuestro alrededor. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la perspectiva de las pruebas, y creo que es un tema contingente, creo que es un tema necesario, sobre todo producto de la pandemia y la crisis humanitaria que ha existido y está existiendo en cuanto al COVID. Entonces vamos a estar mirando ahí y vamos a hablar un poco del ministerio de Jeremías, porque constantemente Dios le está diciendo la destrucción viene, y en un momento, cuando nosotros vamos allí a Jeremías capítulo 37, en un momento el deseo de Dios es que Jeremías se aparte del pueblo, porque la destrucción va a llegar, porque la destrucción va a golpear con mucha fuerza. Entonces miramos allí y Jeremías se va a pasar para salir del pueblo, para ponerse a salvo de la destrucción que se viene. Dios le ha dado la orden. Imagínense, Jeremías es el siervo de Dios, Jeremías es el hombre de Dios. Dios le ha dicho: pásate a este otro pueblo porque va a venir la destrucción, yo quiero librarte, yo quiero protegerte. Y en ese momento, cuando Jeremías quiere pasar, nos dice allí en Jeremías capítulo 37, versículo 14 y 15, y por si acaso cuando está llegando allí a la puerta de Benjamín, un capitán le detiene, Irías, hijo de Selemías, y lo acusan en ese momento de ser un traidor, de pasarse a los caldeos, y dice la palabra del Señor, y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, Irías, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Mira lo que estamos considerando, mi querido hermano, mi querida hermanita. Jeremías está siguiendo la orden de Dios. Quiero que lo visualicen muy bien. Jeremías está siendo fiel a Dios. Jeremías está haciendo la voluntad de Dios. Dios le dice: proclámale al pueblo de que viene la destrucción. Jeremías proclama, lo golpean, le pegan,
constantemente se están oponiendo a él, lo oprimen, constantemente se están burlando de él, constantemente la gente que antes lo seguía, ahora lo desprecia, y ahora Dios le dice: Jeremías, tú tienes que ir a este otro lugar, y ahora lo acusan de traición. Y ahí está Jeremías, si tú lo miras muy bien allí, versículo 15, capítulo 37, azotado, preso, allí, encadenado. Y quiero que vamos mirando esta profunda carga emocional, porque la historia continúa. No vamos a poder leer por el tiempo y por la amplitud de la lectura. Vamos a estar haciendo algunas lecturas parcializadas, pero la historia continúa y Jeremías se encuentra preso. Jeremías estaba allí en la casa de Jonatán, y en ese momento que está preso, aparecen cefatías, dice el capítulo 38, y imagínate, tú estás preso y de repente aparecen unos hombres, unos oficiales, Cefatías hijo de Matán, Gedalías hijo de Pasur, Jucal hijo de Selemías, y de repente dice: ¿qué hace el profeta Jeremías acá? Él merece la muerte. Él es un traidor. Él constantemente está hablándole al pueblo lo malo, y el pueblo está decayendo su fuerza y nadie quiere pelear contra los babilónicos, y al final Jeremías es un traidor. Así que toman a Jeremías, y si tú continúas con la lectura en Jeremías 38 versículo 6, estoy tratando de parafrasear para que no leamos todo, y fíjate muy bien, porque ellos, dice versículo 6, entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Por si acaso versículo 1, Cefatías hijo de Matán, Gedalías hijo de Pasur, Jubal hijo de Selemías y Pasur hijo de Malquías, ellos tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Piensa muy bien en esto, mi querido hermano. Jeremías es el siervo de Dios. Jeremías está cumpliendo la voluntad de Dios. Jeremías está haciendo todo lo que Dios le pide. Ahora Jeremías está siendo afrentado. Ahora Jeremías está siendo golpeado, está siendo azotado. Imagínate cómo te sentirías tú, cómo me sentiría yo. Estoy haciendo la voluntad de Dios, Señor, estoy haciendo lo que tú quieres, y ahora me están golpeando, me están dañando. Más encima llegan otros hombres malvados y toman a Jeremías y lo lanzan, y cae al pozo. Imagínate la escena, horrible. Lo lanzan al pozo, allí apenas Jeremías rasguñando. En ese momento no había, el pozo era profundo y no tenía agua, y estaba lleno de cieno, lleno de barro, y Jeremías comenzó a hundirse y a hundirse, y apenas podía sobrevivir agarrándose de donde podía. Mira la escena, ve lo terrible que está sucediendo. ¿Qué tiene que haber pensado Jeremías? ¿Qué hubieses pensado tú? ¿Qué hubiese pensado yo si me hubiese visto en una circunstancia, en una situación como esa? Tal vez yo diría, pero si yo soy un siervo de Dios, pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero si yo me estoy dejando guiar por Dios, ¿por qué me suceden estas cosas malas? ¿O no es lo que la gente hoy día pregunta? ¿Por qué si yo soy fiel a Dios? ¿Por qué si yo participo en la iglesia? ¿Por qué si yo hago cosas espirituales? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué estoy enfrentando una crisis matrimonial? ¿Por qué estoy enfrentando escasez o un despido? O problemas de distintas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quejado? ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado o lamentado cuando nos encontramos en la circunstancia? Me imagino a Jeremías diciendo: Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy haciendo tu voluntad y están pasando cosas malas. ¿Qué puedo hacer, Señor? Pero fíjate muy bien que está la historia ahí. Jeremías primero estaba encadenado en la cárcel, después llegan los hombres malos, ahora toman a Jeremías, lo lanzan al pozo, ahora Jeremías está allí al borde de la muerte, allí está todo sucio, putrefacto. Imagínate la escena, apenas tratando de sobrevivir, apenas moviéndose dentro del pozo, el pozo lo ahoga, el pozo lo asfixia. Jeremías sabe lo que es estar en un pozo, está allí a punto de morir.
pero siempre llega alguien bueno. Gracias a Dios, siempre hay misericordia. Y en ese momento, por lo que nos dice el versículo 7 en adelante, si tú sigues la lectura allí, en Jeremías capítulo 38, versículo 7, aparece el etíope Ebed-Melech y va a contarle a Sedequías, el rey, mira lo que le están haciendo al profeta. Están matándolo, más encima hay escasez, no hay pan. Jeremías va a morir de hambre, y si no muere de hambre va a morir ahogado, y si no va a morir ahogado, va a morir ahí asfixiado por el barro, por el cieno y por toda la escasez que estaba pasando. En ese momento el rey se da cuenta de su error, y como dice allí, en el versículo 12 y 13 del capítulo 38, entonces, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías, y le lanzan unas sogas, un poco de ropa, el último salvavidas que antes de morir. Y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Cuando ya las fuerzas de Jeremías se acababan, aparece este etíope con la orden del rey y comienza a sacarlo, lanzándole las sogas, lanzándole la ropa, siendo la única oportunidad, la única chance para poder conservar la vida. Y allí quedó Jeremías, y lo sacan. Y pienso un poco en la escena, porque no es que le digan a Jeremías, salga con cuidado, profeta, si quiere usted puede ir a bañarse, si usted quiere puede ir a comer algo, si usted quiere puede renovar sus fuerzas. No, lo tomaron tal cual como estaba, así de sucio, así de inmundo, y lo dejan allí, al lado del pozo, lo encadenan, y sigue preso. Y sigue preso. Y quedó Jeremías allí en el patio de la cárcel. Imagínate lo que Jeremías está pensando. Imagínate lo que Jeremías está experimentando. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando cosas malas y lo único que queremos y deseamos es ser fiel a Dios, es hacer las cosas bien delante de Dios? Yo creo que tú me comprendes, yo creo que tú comprendes a Jeremías. Yo creo que tú entiendes lo que estamos hablando. ¿Tú has estado ahí o no? ¿Has estado allí en la cárcel? ¿Has estado allí en el pozo? ¿Sientes que estás haciendo las cosas bien? ¿Te estás esforzando por servir a Dios? ¿Te estás esforzando por seguir la palabra? ¿Te estás esforzando por poder seguir el plan de Dios para tu vida? Y de repente llegan cosas malas. Y de repente cambia la circunstancia. Y de repente un golpe. Y de repente un despido. Y de repente una enfermedad, un problema, una escasez, una crisis. Yo creo que tú entiendes lo que está pasando Jeremías. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos preguntándonos en este momento, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué he hecho de malo, Señor? ¿Por qué tú me estás probando de esta manera? ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos, como decimos acá en Chile, tirado la toalla? Nos hubiésemos rendido. Hubiésemos ya dado todo por perdido. No, yo ya no quiero ser fiel a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día no se ha rendido? Llegó un problema, llegó una enfermedad, tuvo un conflicto, tuvo un dimi direte, miró una mala mirada y inmediatamente, no, yo no voy más a la iglesia. No, yo no leo más la Biblia. No vengan más a visitarme. ¿Cuánta gente hoy en día al más mínimo problema reacciona y se aparta, y se aleja, y reniega, y se resiente? ¿Cuántos no se han apartado hoy en día de la iglesia del Señor, resentidos porque cambiaron sus circunstancias, porque pensaban que al bautizarse, al entrar a la iglesia, iba a venir como un campo protector y nada malo iba a suceder? ¿Cuánta gente hoy en día piensa eso? Señor, yo estoy sirviéndote fielmente, yo estoy haciendo tu voluntad. Señor, tú tienes que cubrirme. Hay gente que acá en Chile decía, Señor, yo voy a ir a trabajar y tú me vas a proteger del COVID, como que si fuera un campo protector, y yo voy a andar tranquilamente por la calle y nada me va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando suceden cosas malas? ¿Cuántos nos han comenzado a dudar? ¿Cuánto nos han comenzado a pensar mal, a renegar, a cuestionar a Dios, a cuestionar el plan de Dios para su vida?
a cuestionar la voluntad de Dios. Si la vida es sufrir, ¿por qué tenemos que seguir sufriendo? Si esto es lo que Dios quería para mi vida, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado puestos allí en la cárcel o en el pozo de la desesperación? Hoy día vamos a hablar del pozo de la salvación, pero ¿cuántos nos hemos sentido en el pozo y la cárcel de la desesperación? ¿Cuántos de nosotros hemos caído y hemos sido hundidos en el cieno de los problemas, de las circunstancias que golpean? ¿Cuántas veces no has llorado en la noche? ¿Cuántas veces no has sentido el hambre tal vez en tu estómago? ¿Cuántas veces no te has ido a dormir en medio de una crisis, en medio de un dolor, en medio de una enfermedad y te has preguntado, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo de mal? ¿Será esto un castigo, Señor? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido de esa manera? Pero déjame decirte, mi hermano, y te estoy contando la historia para que entendamos la profunda carga emocional que tuvo que enfrentar este hombre de Dios, este siervo de Jehová, y para que entendamos que muchas veces vamos a tener que enfrentar problemas, que muchas veces vamos a tener que enfrentar dificultades, que muchas veces vamos a tener que enfrentar pruebas que nos exponen, que nos examinan, que quieren ver lo mejor de cada uno de nosotros. Pero si tú te fijas muy bien, la historia continúa. Y allí está el pobre Jeremías y continúa el capítulo 38 contándonos la historia. El rey Sedequías es un monigote y va a ver a Jeremías y le hace preguntas. Sedequías, en vez de preocuparse de ayudar a Jeremías, estaba más preocupado de qué me va a pasar a mí. Cuéntame, Jeremías, ¿me va a pasar algo malo? Jeremías le dice, número 1, van a matar a tus hijos, los van a degollar delante tuyo. Número 2, después de que degollen a tus hijos, te van a sacar los ojos a ti y te van a llevar a Babilonia y te van a matar. Y allí vamos a llegar al punto de lo que quiero hoy día compartirte. Aquí está el tema de lo que vamos a estar hablando. Porque en Jeremías capítulo 38, versículo 28, mira lo que dice la Escritura, por favor. Si tú después lo puedes marcar en tu Biblia, va a ser muy bueno. Porque nota muy bien que aquí vamos a entender el enfoque y la visión de Dios. Porque en Jeremías capítulo 38, versículo 28, dice la palabra del Señor, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Y yo digo, qué tremendo, porque tal vez si tú le preguntases en ese momento específico a Jeremías, Jeremías, ¿cómo te sientes? Jeremías, descríbeme tu vida. Jeremías, cuéntame lo que te está pasando, cuéntame tu dolor, cuéntame tu aflicción. Jeremías diría, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, estoy tratando de hacer las cosas bien y mira, me estoy aquí en un patio abandonado, pasando hambre, encadenado, sucio, intentaron matarme, estuve en un pozo, lo he pasado muy mal. Pero esa es solamente la mitad de la historia. Porque si tú miras muy bien allí en el versículo 28, Jeremías estuvo allí hasta que llegó la destrucción. Flavio Josefo nos dijo que cuando Nabucodonosor hizo una brecha en la puerta y en la muralla, la destrucción que quedó en Jerusalén fue tremenda. La sangre corría por lo menos por medio metro de altura. Los bebés de pecho impactados en las murallas de Jerusalén, las madres embarazadas atravesadas por la espada de los caldeos. Fue algo terrible. Pero déjame hacerte una pregunta. Dentro de toda la ciudad de Jerusalén, ¿cuál era el lugar más seguro? ¿Cuál era el lugar donde nadie iba a ir? ¿Sabes cuál era el lugar donde nadie iba a ir? La cárcel, el pozo. Y cuando llegó toda la destrucción a Jerusalén,
Y cuando Nabucodonosor destruyó la puerta, la ciudad y el templo, cuando los soldados babilónicos destruyeron a todos los judíos, a todo el reino de Judá, en ese momento Jeremías fue librado de la destrucción porque se encontraba en el pozo de la desesperación, porque se encontraba en la cárcel, en las cadenas de la desesperación. ¿Cómo Dios, y esta es la pregunta importante, cómo Dios utilizó ese pozo? ¿Cómo Dios utilizó esas cadenas? ¿Cómo Dios utilizó esa cárcel para poder librar a su profeta, a su siervo? Yo no lo entiendo, tú no lo entiendes. ¿Cómo es que mi prueba, cómo es que mi circunstancia, cómo es que mi aflicción puede ser una bendición para librarme de la destrucción? Eso es lo que estamos aprendiendo en la historia de Jeremías. Tal vez Jeremías no lo entendía en ese momento. Y mira lo que voy a decir, porque lo que hoy tal vez es tu prueba, lo que tal vez hoy es tu dolor, lo que tal vez hoy es tu sufrimiento, lo que hoy en día te aflige, lo que hoy día te agobia, tal vez puede ser el instrumento de Dios para hacerte una mejor persona, para poder bendecir tu vida. Las cadenas de Jeremías eran una maldición en ese momento, pero cuando llegó la destrucción, cuando llegó Nabucodonosor, fueron la más grande bendición. ¡Qué tremendo! No lo entendemos, no lo comprendemos, por eso nunca reneguemos, por eso nunca cuestionemos, por eso nunca pensemos que las pruebas son algo malo para el cristiano. Porque tal vez tú no estás mirando la película completa. ¿Cuánta gente hoy en día se queja, llora, resiente? ¿Cuánta gente hoy en día lastimeramente dice, ay hermanito, es que lo que me pasa, es que lo que me sucede, y es que póngase en mis zapatos, y es que no lo entiendo? Y a lo mejor no te das cuenta que Dios ha permitido esas cadenas, Dios ha permitido esa aflicción para poder bendecirte, para poder librarte de la perdición que viene más adelante, de la destrucción que viene más adelante. Lo que hoy es tu prueba, lo que hoy te duele y te aflige, Dios puede utilizarlo para hacerte un bien. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Por eso nosotros sabemos que la Escritura nos dice, Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice allí en la diapositiva, Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez si tú le preguntaras a Jeremías cuando estaba allí preso, cuando estaba allí en el pozo hundiéndose en el cieno, cuando estaba allí encadenado en el patio de la cárcel, Jeremías, ¿va a pasar algo bueno? No, estoy sufriendo, no, estoy mal, no, estoy muy dolido, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Pero fíjate muy bien que si tú le preguntaras a Jeremías después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías te diría, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque Dios siempre, todo lo malo que tú puedas pensar que te sucede, toda tribulación o prueba, toda aflicción o enfermedad, todo dolor o sufrimiento, lo va a llevar siempre a un bien para sus hijos. ¿Cómo Dios va a querer la destrucción de sus hijos? ¿Cómo Dios va a querer sacarte de la iglesia? A veces la gente no entiende. A veces los cristianos no entendemos cómo Dios va a permitir cosas malas para que tú te apartes de Él, para que tú te dejes de congregar, para que tú te desanimes. No, hermano. Entendamos muy bien el propósito de Dios, que si Dios está permitiendo pruebas, que si Dios está permitiendo el dolor, que si Dios está permitiendo el sufrimiento, es porque a la postre Él quiere hacerte bien, un bien va a salir de eso, algo bueno va a salir de eso. Y pregúntale a Jeremías si algo bueno no salió de eso. Y no solamente te cuento la historia de Jeremías, porque te acuerdas también de la historia de José. ¿Te acuerdas del joven José cuando sus hermanos tuvieron envidia? Algo muy parecido. Los hermanos también tuvieron envidia y lo lanzaron a un pozo. Y allí estaba a punto de morir también el joven José, apenas hundiéndose en el pozo, y llegan los mercaderes y lo venden. Sus propios hermanos lo traicionan. Imagínate lo que significaría de saber que tu propia familia quiere matarte. Después de eso, lo venden. Te venden más encima, te traicionan más encima. Allí va José, encadenado, caminando a Egipto. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo estas cadenas? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué me querían matar? ¿Por qué está pasando lo que está pasando, Señor? Así nos preguntamos. José llega
y lo compra Potifar. Comienza a trabajar para él. En ese momento la esposa de Potifar pone sus ojos en él. Lo denuncian. Al final, la esposa quiere dormir con él. Lo acusa porque José se mantiene en su integridad. Inventa una mentira y nuevamente José cae preso. Me imagino a José en la cárcel. ¿Por qué yo, Señor, si lo único que quería era ser justo? No quería fornicar, no quería pecar. Esa mujer que no era mi legítima esposa me estaba pidiendo relación sexual. Yo dije que no, Señor. Yo huí, Señor. ¿Por qué me pagas así, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo esta prueba, Señor? Y allí, ahora José, en la cárcel. Llegó a la cárcel, encadenado, sufriendo. Volvió a subir, hasta que sucedió lo del sueño, del panadero y del copero, y hasta que sucedió, en este caso, que Faraón lo necesitase, y ahora José llegó a ser el segundo en Egipto. Ahora llegan sus hermanos, quienes lo habían vendido. Ahora José los cuida. Ahora José se preocupa de ellos. Ahora José tiene abundancia, está bien. Ahora José da gloria a Dios. Y en ese momento, cuando su padre muere, cuando su padre Jacob muere, y sus hermanos están temerosos, ahora que mi padre murió, José nos va a matar. Tiene todo el poder para matarnos, para destruirnos. Y los hermanos de José comienzan, mi padre dijo, y comienzan a mentirle. Es que nos hizo una promesa, es que ayúdanos, es que mi padre dijo esto. Y fíjate muy bien, porque en el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, vemos exactamente la misma idea de lo que sucedió con Jeremías en capítulo 38 y 39, la misma idea de lo que Pablo está diciéndonos en Romanos 8, 28. En ese momento José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Sí, ustedes hicieron cosas malas. Sí, ustedes me intentaron matar, ustedes me vendieron, me traicionaron. Y por culpa de esa decisión llegaron muchas más cosas malas a mi vida. Sí, pasaron cosas malas. Pero Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta de la perspectiva correcta de las pruebas? ¿Cómo Dios puede volver lo malo que te sucede? ¿Cómo Dios puede volver lo que te aqueja, lo que te duele, lo que te aflige, lo que tal vez ahora es tu sufrimiento? Dios puede encaminarlo a un bien para hacer lo que vemos hoy, dice allí versículo 50 de Génesis, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es el propósito de Dios! ¿Cómo Dios puede usar tus aflicciones como bendiciones? ¿Cómo Dios puede usar tus pruebas, tus dolores y sufrimientos para poder encaminarlo a cosas buenas? Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo, yo no veo la película completa. Yo no estoy viendo la película completa, pero Dios muchas veces dice, voy a permitir que le suceda esto a mi hijo porque a la postre quiero hacerle un bien. Hay un beneficio que va a venir más allá. Tú no lo entiendes, yo no lo veo. Y muchas veces nos quejamos, rezongamos. Muchas veces lloramos y lamentamos y damos todo por perdido y no nos estamos dando cuenta que el plan de Dios para hacernos mejores personas, para hacerte un hombre y una mujer más espiritual, para hacerte una persona más consagrado, más definido, más sólido, más firme, más estable, tal vez es que tengas que enfrentar estas pruebas, estos dolores, estos sufrimientos. Dios siempre, esa es la seguridad que tú tienes que tener. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermanita, ¿cómo termina esta historia? Allí está Jeremías. Allí está Jeremías en el patio encadenado, llorando, lamentando tal vez. Allí tal vez dándolo todo por perdido. Siente los gritos
Se da cuenta que viene la destrucción. Se da cuenta de que Nabucodonosor está golpeando con fuerza. Pero si lo miran muy bien allí, es tan maravilloso Dios que usa a los mismos babilonios para ir a libertarlo y sacarlo de la cárcel. Y nos dice allí, y termina aquí la lectura en Jeremías 39:14, cuando ya conquistan la ciudad y cuando ya está todo perdido. Dice Jeremías 39:14, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Cómo Dios está librando a su profeta e incluso usando a los mismos que fueron a destruir Jerusalén como los instrumentos ahora de salvación para Jeremías. ¿Cómo tu prueba entonces? ¿Cómo tu prueba, cómo mi prueba puede ser una bendición? Todo tiene que ver con la óptica con que vemos las cosas. Cómo las cadenas de Jeremías fueron ese instrumento de salvación para su vida. Yo me lo imagino como una película. Hay varias películas que muestran, así como en la escena final, como la película Resident Evil, por ejemplo, después de que llega toda la destrucción y el virus y todo lo demás, y se levanta el protagonista, y sale el protagonista, yo me imagino a Jeremías de esa misma manera, lo sacan de la cárcel, lo sacan de las cadenas, y de repente Jeremías sale, y está todo destruido. Y está toda la gente muerta. Y todos los que decían que Dios lo iba a salvar, y todos esos falsos profetas, y todos los que confiaban en palabras de vanidad, todos ellos estaban muertos, y Jeremías, que estaba preso, que estaba allí en la cárcel, que cayó en un momento en el pozo, Jeremías fue salvado por la mano poderosa de Dios. ¿Cómo Jeremías tiene que haber entendido que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿Te das cuenta que Dios lo libró en el momento más terrible y el mejor lugar para donde estar en ese momento era estar preso, era estar encadenado, era estar ahí amarrado a ese pozo? ¿Cómo Dios puede usar ese pozo de la desesperación, esas cadenas de la desesperación, para volverle el pozo de la salvación? O sea que lo que me sucede a mí en este momento, lo que te agobia a ti en este momento, lo que me daña a mí o te daña a ti en este momento, tal vez puede ser ese pozo de la salvación, esas cadenas de bendición que Dios está permitiendo para salvarte en el día final. Muchas veces Dios tiene que permitir que sucedan cosas. Muchas veces Dios tiene que permitir que suframos, que lloremos, que nos dolamos, pero a la postre, como dice Deuteronomio 8:16, pero a la postre, hacerte bien. ¿Cómo estamos considerando? ¿Cómo estamos considerando las pruebas, los dolores y los sufrimientos en nuestra vida? Quiero dejarte esta maravillosa reflexión, para que cuando veas tus problemas, tus circunstancias, tus aflicciones, no le preguntes a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Sino, pregúntate, ¿qué quieres, Señor? ¿Cuál es la bendición que va a llegar al final, Señor? ¿Qué estás buscando, Señor, que suceda? Porque yo te lo aseguro, mi querido hermano, mi querida hermanita, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sirva a Dios. Busca a Dios, y aún incluso en medio de las pruebas de la vida, aún en medio de pandemias, crisis sociales, crisis económicas, crisis humanitarias, aún en medio de tu dolor y de tu sufrimiento, Dios se puede glorificar, porque Dios puede usar tus cadenas, porque Dios puede usar tu dolor, porque Dios puede usar tu sufrimiento como instrumentos para tu salvación, como instrumentos para tu bendición. Eso es lo que aprendo del libro de Jeremías, y quería compartir esto con cada uno de ustedes. Y le agradezco a Dios por esta maravillosa oportunidad
de poder vernos, de poder compartir la palabra, de poder aprender la historia de este gran varón de Dios. Me siento gozoso y te desafío y te animo a que mires tus pruebas y tus circunstancias, ya no con la óptica humana, ya no con los ojos de la carne, con los ojos del sufrimiento, con los ojos de la aflicción, sino que veas las cosas desde la perspectiva correcta, a través de los ojos de Dios, a través de la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por darme esta oportunidad. Les amo mucho.